Hola, bienvenido a tu podcast Indescriptivo. Si no me conoces, mi nombre es Carlos Cornejo y en este podcast hablamos de creatividad, hablamos de diseño. Tenemos episodios donde hablamos con personas con un gran conocimiento en diferentes áreas y que genera una conversación súper interesante y que disfruto mucho y que podamos aprender todos. También tenemos episodios donde hablamos solamente tú y yo, donde yo pongo el tema y luego te escucho o te leo a través de las diferentes plataformas y redes que lo permitan. Espero disfrutes este episodio. Bienvenidos a Indescriptivo, el podcast. Antes de comenzar, también quiero agradecer a nuestros patrocinadores. Primero a Método Café con Cariño, una cafetería en Mérida, Yucatán, preparada específicamente con métodos manuales de extracción de café. Si estás en Mérida, visítala, está en la hermosa colonia Miguel Alemán. El segundo patrocinador, Todo el Café que Amé, es un café colaborativo, es un café hecho específicamente para que lo puedas usar con absolutamente todo. La identidad muy bonita creada por mis amigos de Estudio Cariño y el café perfectamente tostado gracias a Tierra de Café. Lo puedes adquirir a través de la plataforma de Secret Name, secretname.mx, o simplemente mandando un mensaje al Instagram de amétodomx, o todo lo puedes conseguir también en Secret Name MX en Instagram. Y por último, también me encantaría recomendarte y pedirte que puedas adquirir mi primer audiolibro, No Compitas, Haz Compitas, directamente desde la plataforma de Secret Name, secretname.mx, un audiolibro que preparé con mucho cariño y que tiene absolutamente todo lo que necesitas para saber cómo colaborar y cómo sacarle el mayor provecho posible y conocer más de esta filosofía, No Compitas, Haz Compitas. Pues bienvenidos otra vez a este podcast. Hoy es uno de esos episodios en los que pues tengo a una invitada muy especial que ya conozco desde hace algún tiempo, ¿no? Justo ahorita nos estamos poniendo al día, tenía bastante rato que no nos veíamos, pero pues la sigo desde hace tiempo. He estado un poco al tanto de los proyectos que tiene y creo que hoy también una de las razones por las que les quería invitar y traer a este espacio es, considero yo, pero ahorita nos platicará, uno de sus proyectos más importantes. Tengo muchas preguntas, tengo muchas dudas, pero pues hoy estamos con Cintia Flores. ¿Cómo estás? Mucho gusto a todos los que nos están escuchando y gracias, Carlos, por invitarme hoy. Estoy emocionada, un poco nerviosa, pero creo que es un tema del que se habla muy poco, entonces sí, me alegra que me invitaras hoy pues para discutirlo. Sí. Sí. O sea, es que digo, los que están viendo este video, o van a ver el título, pues ya saben un poco de lo que estamos hablando, pero tengo 1,000,000 de preguntas que hacerte. Tú me puedes contestar las que tú quieras, las que no, me puedes decir que no y no pasa nada. Pero sí quería que tuviéramos este espacio para platicar un rato porque creo que es algo que siento que a muchas otras personas también les podría interesar, que seguramente pueden tener dudas, las mismas que yo y probablemente más. Y te agradezco el venir, te agradezco el venir a platicar, el venir a resolver este tema. Pero, bueno, el tema principal, ¿no? Y también quiero hacer un disclaimer porque no conozco del tema al 100%, no me considero ni siquiera alguien que sepa de mucho de esto. Entonces seguramente voy a decir un montón de cosas mal y me disculpo de antemano, pero pues es la idea, es que yo pueda aprender y que también tenga la oportunidad de poder platicar contigo. El tema de la adopción. Me encantaría que nos pudieras contar un poco de esa historia, o sea, que quede como en este espacio, ¿no? El cómo fue todo este show, o sea, ¿qué pasó? ¿Cómo decidiste hacerlo? ¿Fue algo que tú ya habías pensado desde hace mucho tiempo? ¿Fue ahora? ¿Fue en pareja? ¿Fue de un tema de cómo pasó? Pues es una historia un poco larga, pero se las voy a resumir. Yo toda la vida siempre pensé en adoptar. Okay. O sea, estaba dentro de mi camino, digamos así, ¿no?
Después conocí a Álvaro Ok. y desde novios yo me acuerdo que le decía, oye, o sea, sí va a estar padre tener una familia y todo, pero a mí me gustaría como adoptar, ¿no? Independientemente si tenemos como hijos biológicos o no, es un deseo que yo tengo. Y afortunadamente Álvaro coincidió con ese deseo y él también sentía eso, ¿no? Pero siempre fue como una plática un poco lejana. Ok. O sea, era como algo que quiero hacer y como, ay, sí, yo voy a hacer esto algún día. Pero no avanzaba de ahí, ¿no? Entonces ahí estaba el deseo, como esperando. Cuando empezó la pandemia, Álvaro y yo platicamos y dijimos, oye, pues yo creo que ya es momento como de crecer la familia, estaría padre y tal. Y fue cuando empezó como ya esta conversación a tomar más forma, porque también nos encontramos que Álvaro y yo teníamos un problema de fertilidad que tenía solución, pero esa solución no iba como de acuerdo a nuestros principios, digámoslo así. Que yo, o sea, respeto completamente como las personas que eligen el camino, pues, médico, por así decirlo, y las que no. Sí. Pero bueno, en nuestro caso fue como, oye, si por esta parte se nos está atorando y este otro deseo, pues, lleva esperando ya un buen rato, ¿por qué no nos vamos por aquí de una vez? Sí. ¿No? Entonces así es cuando la adopción, digamos, ya cobra como sentido y ya se hace real. Ok. Es un proceso largo, como decidirlo, empezar, o sea, llevarlo ya como aterrizarlo, por así decirlo. No sabes ni por dónde empezar, o sea, yo era de que, ok, quiero adoptar, pues, ¿qué hago? O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Con quién tengo que hablar? Como toda la parte legal también es muy compleja. Escuchas también muchas historias como, no, es que fulanita tardó 5 años. Y no, es que una pareja duró años y al final no pudieron. Y entonces empiezas a escuchar como historias de terror. Y también hay muchos mitos que giran en torno a la adopción, ¿no? Un poco de miedo por ignorancia, yo creo. Y porque simplemente no estamos familiarizados con el tema, o por lo menos muy pocos conocemos a alguien que fue adoptado o algún tío o tía que haya adoptado. O sea, una historia cercana. Sí. Entonces, pues creo que también socialmente hay como una barrera, por así decirlo. Y al principio fue un poco complicada esa barrera porque tú estás con el nervio, ¿no? De que, ay, sí lo hago, no lo hago, ¿por dónde empiezo? Y como que lo empiezas a platicar con la gente. Y fuera de decir, oye, sí, qué padre, mira, tal, empieza por acá, es como, oye, ¿pero estás segura? Sí. ¿Sabes? Y esas fueron las primeras preguntas que nos empezaron a hacer. Era como, oye, ¿pero por qué no mejor van con este doctor? O mira, es que pide otra opinión, o piénsalo bien, es que luego nunca sabes, pues, qué onda, ¿no? De dónde viene y su historia, y si luego, pues, no puedes, o hay como, pues sí, o sea, muchas ideas. Muchas ideas. Sí, o sea, es que creo que socialmente hoy, o sea, todavía se ve como la última opción. Exacto. ¿No? O sea, y tú me vas a corregir, pero es como, ok, si no, o sea, primera opción es de manera normal, natural, o sea, como estamos acostumbrados tradicionalmente, ni siquiera voy a decir natural, tradicionalmente, ¿no? Después es como, ok, no se pudo por diferentes situaciones, bueno, te vas a la parte médica, ¿no? Y te vas, si tienes la capacidad, si tienes también los recursos económicos, y si tus ideales van con eso, pues vas con la parte médica. Y así, y si de todas formas de eso no se logra, pues ya la última opción es intentar, ¿no? un periodo de adopción. Que incluso, o sea, mi conocimiento, ¿no? También llegaba hasta la idea de, sí, o sea, yo no conocí a alguien que haya adoptado o que haya sido adoptado hasta que vi como tu caso, ¿no? Pero sí conozco personas o historias familiares de otras personas, de otros amigos, donde no, o sea, no se adoptaron legalmente, sino simplemente es como tomaron un hijo porque no lo podían cuidar. No lo podían cuidar hicieron cargo porque de alguien. Se hicieron cargo de alguien, ¿no? Exacto. Y creo que incluso era algo muy común como en una generación de nuestros abuelos o bisabuelos, tatarabuelos, de que, pues el niño de los vecinos que no pudieron ir a la escuela, entonces el abuelo lo mandó y entonces es como... O se fue con la tía a vivir a quién sabe dónde. Y es como que es tu tío, pero es tu tío porque tu bisabuelo lo adoptó, digamos, y lo mandó a la escuela y le pagó la escuela y le pagó la carrera y le pagó no sé qué, y vivía en su casa y así, ¿no? O sea, pero que fueron adopciones sin llamarlas de esa manera. Exactamente, que fueron adopciones sin el tema legal más que la convivencia únicamente, digamos. Eso sí, o sea, de hecho, pues sí conozco muchas personas que estuvieron en esa situación, ¿no? O esas historias, por lo menos.
Pero ya de un tema estructural, ¿no? No. Y lo único que tenemos es estas historias, porque además, como socialmente es la última opción, es de lo que menos se habla. Exacto. Y es muy difícil. O sea, hoy, y perdóname porque voy a comprometerte a una cosa, pero tú puedes decir que no. Pero hoy me siento en un, digamos, privilegio de tener a alguien cercano en el que en momentos si yo decido, porque es algo que también yo he considerado desde hace mucho tiempo, ¿no? El tal vez no tener un hijo biológico, sino tener a alguien que pueda yo adoptar después, o sea, eventualmente en mi vida. Creo que sería un camino que preferiría, ¿no? Hoy me siento en un privilegio de poderte hablar a ti y preguntar, oye, ¿qué pasó? ¿Cómo fue tu historia? ¿No? Entonces me siento en un privilegio gigante que tú puedes decir, pues no te voy a decir y tú hazlo. No, yo te puedo contar todo podría lo que decir, necesites. De hecho, ese es un pero punto... es eso. O sea, como que a mí me hizo mucha falta tener a alguien con quien pudiera hablarlo, ¿sabes? Porque las personas con las que hablé fueron, por ejemplo, una amiga de mi mamá que adoptó, pero hace 30 años. Y hace 30 años las cosas eran muy distintas que ahora, ¿no? O sea, para empezar, desde la parte legal no eran los requisitos que hay ahorita. Desde la parte, pues, de la educación era muy distinto cómo se educaba antes que ahorita. Entonces, hay mil cosas que no tenía como con quién comparar o con a quién preguntar, oye, ¿cómo le hiciste con esto? ¿Sabes? Literalmente nadie. Entonces, sí fue como ir abriendo camino juntos, Álvaro y yo, e ir descubriendo, pero yo ahorita quiero compartir nuestra historia justo para que nadie vuelva a tener que abrir camino solo, porque es muy desgastante. Sí, y es que yo soy una persona que dentro de su filosofía está, y lo he dicho muchas veces, esta parte de aprender para compartir. O sea, es como la base de todo lo que hago. Me gusta y es algo que aprendí a hacer desde muy pequeño. O sea, yo era el que trataba de aprender lo más que pudiera en la escuela y luego eso se lo enseñaba a todos mis compañeros que no podían, que no querían, que lo que sea. Hasta para estudiar un examen 5 minutos antes, pues yo iba. Entonces me sentía como que con esa responsabilidad de me gusta aprender, pero ese aprendizaje lo tengo que llevar a algún lado, si no, pues no tiene caso, ¿no? Entonces mi misión era esa. Entonces soy una persona que me gusta mucho eso. Pero, por ejemplo, cuando empiezo a ver... De hecho, recuerdo algo muy, muy puntual que se me hizo extremadamente bonito y que se lo conté, creo que a 100 personas, que fue cuando hiciste como anunciaste el hecho de que ya iban a adoptar, ¿no? Y que fue como, voy a decirlo así, o sea, fue como gender reveal, pero de adopción. Se me hace algo tan bonito, ¿no? Tan claro, o sea, sí. Y en un momento en el que yo también estaba viendo tantos de esta parte del gender reveal que decían, no, es que no. Y no culpo a las personas, obviamente. O sea, vivimos en una sociedad y en un contexto en el cual eso era lo común, aceptado y bien. O sea, no, para mí, desde mi punto de vista, no puedo decir, no, pues es que deben darse cuenta que todos están mal. Pues no, es un proceso de cada quien, ¿no? Pero luego cuando veo lo que tú haces, bueno, lo que hicieron juntos, ¿no? Digo, claro, está increíble. Y creo que eso lo conté 100 veces, de verdad, no es broma. Se lo conté a todo el mundo. Y no, pues así, ¿no? Entonces yo, pues, fui a partir de ese momento como que viendo un poco de lo que compartían. Yo no me sentía como con la... Pues no sé, o sea, el de, oye, ¿cómo vas? ¿Qué pasó? ¿No? Porque no sé si era un tema del que querías hablar, no sé si era un tema, no sé. Es que también justo es esa parte, como que creemos que no se puede hablar de eso, ¿no? Sí. Entonces a veces yo le contaba a amigos como, no, es que vamos a adoptar. Sí. Y la gente no sabe qué decir, o sea, no saben si decir felicidades, o lo siento mucho, o cómo te sientes, o mira, mejor no. O sea, ¿sabes? Es como, realmente nadie se acerca con confianza a decir, oye, cuéntame, o sea, ¿qué onda con esto, no? Exacto. Entonces yo estaba así, en esta situación de, no sé si, o sea, claramente están felices de lo que están haciendo, o sea, eso me queda clarísimo, pero no sé si es algo de que lo que quieran hablar abiertamente o no, o sea, si yo voy y le pregunto y tal, me va a decir, pues, ¿qué te importa, no? O sea, no lo sé. Y pasa, pero pues yo estaba como viendo, pues, ese proceso, ¿no? Y todo lo que fue sucediendo y lo que fuiste compartiendo y se me hacía muy bonito. Y luego llegó con que hace un par de semanas, bueno, un par de días, ¿no? De cuando estamos grabando esto, pues abres esta cuenta donde abiertamente dices, queremos contar la historia y se me hace importante. Y entonces es cuando yo digo, claro, este es el momento y también, o sea, es algo que yo quisiera saber, pero que si tengo un espacio donde podemos hablar de eso, pues qué mejor, porque siento que tal vez habrá personas como yo
que están en esa misma situación y que no están en ese privilegio de tener a alguien cercano al cual pueda escuchar un poco de su historia. Pero vamos a ir como que regresando y avanzando un poquito, ¿no? Bueno, tú me decías, si yo tenía algo que ya tenía presente esto de que quiero adoptar. ¿Hubo un punto en el que en tu vida tú dijiste, o sea, como de que lo empezaste a pensar? ¿Fue algo consciente? ¿Fue algo que nada más fuiste asimilando con el tiempo? ¿Pasó algo que te dijo, me gustaría hacerlo? ¿O cómo fue ese momento en el que ya conscientemente dijiste, eventualmente en mi vida me gustaría adoptar? La verdad es que ni siquiera me acuerdo. Ok. O sea, siempre he sentido ese deseo, no sé de dónde viene. Creo que no hubo un momento que dijera, o sea, a partir de esto, Sí. ¿no? O sea, siempre vivió en mí. Sí hubo un momento en el que ya lo decidí hacer, ¿no? O sea, ese deseo vive, pero pues tú decides como si cumplirlo o no, Sí. por así decirlo. Era una idea, ¿no? Ajá, era como una idea que siempre estuvo ahí, pero sí dar ese paso, sí ya hubo como un momento de que, a ver, ok, está este deseo, voy a dar el paso o no. Y eso creo que fue más como, es que no lo puedo ni explicar. O sea, como que cuando estábamos decidiendo en crecer la familia, simplemente no me hacía sentido hacerlo de manera biológica. Okay. Y sentía como una resistencia por dentro súper fuerte, pero era como cumplir el camino que tengo que seguir, ¿no? Sí. O sea, sentía como, no, a ver, este es el camino que se hace, te casas, tienes tus hijos biológicos, tal. Entonces, vivía en mí como esta resistencia de, oye, yo no quiero seguir ese camino, pero sí sentía un poco la presión social, la verdad, como no, pero pues es que esto es lo que sigue, esta es la manera, ¿no? Y me empecé a enfermar. Okay. O sea, al seguir ese camino, como el tradicional, digamos, me empecé a enfermar y me empecé a sentir súper mal. Pues por ignorar obviamente, Sí. como... El sentir. Ajá. Y ahí fue cuando dije, no. O sea, tengo que pensar en qué queremos Álvaro y yo y dejar de pensar en lo que esperan de mí. Y esto es lo que quiero, esto es lo que queremos, ¿no? Entonces sí hubo ahí como dar el paso de decir, ya, o sea, todo lo demás, como quitar ese ruido de afuera, quedarnos con nosotros mismos y con nuestro interior y escucharlo. Entonces... Y, o sea, decías, bueno, cuando eran novios, hubo esa conversación, ¿no? O sea, hubo la conversación de, oye, me gustaría o tengo una idea que tengo es adoptar, ¿no? O sea, ¿hubo esa plática? Creo que no fue como una plática formal. Okay. O sea, no fue así como, oye, ¿tú qué esperas? Sí. O sea, no. Pero fue como que de repente en conversaciones fue saliendo, ¿no? Como, a mí me gustaría, ay, órale, así a mí también. O sea, pero nunca hubo así como la plática de cuántos hijos quieres tener, okay. de qué manera. No. Okay. O sea, fue como más natural. Y en retrospectiva, o sea, ya hoy con lo que conoces hoy, ¿crees que esa plática debería, o sea, tal vez no en tu caso, supongamos, ¿no? Porque ya sabes cómo terminó, pero ¿crees que es una plática que deberían de tener las parejas desde el principio? Sí, definitivamente. O sea, creo que sí es un deseo que vive en ti y ya eres consciente de ese deseo. Sí lo tienes que hablar con tu pareja porque llevarlo a cabo es muy difícil y tiene muchos retos que la única manera en que lo vas a poder lograr, digamos, es si los dos están en la misma, sí. ¿Sabes? Si hay un poco de miedo, de duda o de resistencia de tu pareja, es algo que no va a funcionar. Sí, porque es que pasa muchas veces, y lo he platicado con amigos y con amigas, esta idea de que, o sea, el tema, por ejemplo, del tipo de familia que quieres, o sea, de todo, es algo que no, pues se habla ya cuando estás pensando en casarte o cuando ya tienes muchos años. Pero también yo soy de la idea de que no, o sea, tendría que ser desde el principio, porque si no, o sea, es algo que eventualmente, o sea, si es algo que es importante para ti, eventualmente va a llegar esa plática. Y es mejor que te des cuenta de si la persona está o no en el mismo canal que tú desde el mes 1 a que cuando ya llevas 8 años, ¿no? Claro. Y es como mucho más difícil porque ya involucra, pues, otro tipo de cosas, ¿no? Que tal vez eventualmente te lleven a o reprimirte o pues alejarte, ¿no? Y que ninguno de los dos procesos tampoco está No, y tan sabes padre. que es peor que muchas veces empiezas el proceso de adopción y a medio proceso o ya una vez que tienes a tu hijo o hija adoptivo, hay uno de los dos que empieza a tambalear. No, es que sabes que esto no era lo que pensaba que era. No, es que no me lo imaginaba así. No, es que no estoy listo. Y entonces hay adopciones fallidas donde, pues imagínate, o sea, le puedes arruinar por completo la vida a una persona. A una persona. Sí. Y ok, bueno, entonces deciden ya si queremos adoptar.
¿cómo es el proceso? O sea, ¿cómo es? ¿A dónde vas? ¿O qué es lo que haces? Yo lo primero que hice fue empezar a preguntar a personas que hayan adoptado anteriormente, ¿no? Ok. Entonces, lo primero es como investigar, a ver, ¿a quién conozco o quién conoce a alguien que haya pasado por aquí? Ese sería como el primer paso. Entonces, primero, para que te cuenten su experiencia, así sea de hace 30 años o lo que sea, creo que sí te ilustra un poco más. O por lo menos a mí sí me dio cierta tranquilidad. O sea, sí me hizo falta tener a alguien ya como actual, ¿no? Pero sí me dio un poco de tranquilidad, como haber hablado con alguien antes. Y ya una vez que hagas eso, ya sigue como la parte legal. El proceso se divide, digamos, en dos partes. Una es la parte que sacas como un permiso con el gobierno, por así Ok. decirlo. Y tú con este permiso ya te lo dan y puedes ir a cualquier centro o casa hogar a decir, oye, yo ya soy apto para adoptar, ya tengo mi permiso. Entonces viene un segundo trámite, ya directamente en el lugar. Ok. Y ese segundo trámite depende del lugar en el que vayas, lo que te van a pedir o cómo va a ser como la dinámica. ¿Y estos centros o casas hogares son empresas públicas? ¿Son empresas privadas? Hay de las dos. Ok. Ajá. O sea, hay muchas casas que son del gobierno Ajá. y hay otras que son privadas. Ok. Y ahí es donde varía el proceso, ¿no? Varía, o sea, supongo. sí. Pero siempre, o sea, aunque sea privado, siempre involucra un trámite gubernamental. Sí, siempre tienes que hacer el trámite gubernamental antes. Sí, o sea, digamos, el que decías, la primera parte, fase 1, el permiso de sí soy apto, ¿no? Y luego vas con el centro, con la casa hogar, a hacer un segundo trámite. Exacto. Ese segundo trámite, si es una empresa privada, digamos, ¿también involucra al gobierno o solo es con la empresa privada? O sea, lo ves ya directamente con el ¿Con ellos? centro, ya Ok. una vez que llegaste con tu... Ok. Se llama certificado de idoneidad, Ok. que es como este permiso, ¿no? Y eso ya lo ves directo con la casa, pero viene después un juicio Ok. donde ya otra vez vuelves a involucrar la parte legal y ya es decir, bueno, este hijo ya yo soy su tutor o su papá. Luego hay diferentes tipos de adopciones. Ok. Está, por ejemplo, la adopción plena que tu hijo o hija toma, por ejemplo, tus apellidos, Ok. ¿no? Y hay otras donde no toma tus apellidos y tú nada más eres como su tutor. ¿Y eso hay lo ahí- decide el juez? ¿Lo decide el tipo de trámite que realizas? Sí, o sea, depende de la situación del niño. Ok. También depende de la edad. O sea, a veces si haces una adopción de un niño más grande, te dicen, oye, pues estaría bien como que ya mantengas su nombre, sus apellidos y ya nada más como que tú eres su familia. O depende de su situación legal. Ya. Sí, hay como varias. Y eso te lo van aconsejando la casa o el centro, ¿no? O sea, te va diciendo como estos... Y estos tú también comentarios. puedes elegir de que no, ¿sabes qué? Yo quiero una adopción plena. Ah, ok. Y ya solo te dicen, pues, cuáles son tus opciones, ¿no? Exacto, sí. Ok. Ok, entonces, paso 1, tienes que hacer este trámite. Digamos que paso 1 fue llenarte de información. ¿Qué tan fácil fue, o sea, conseguir esa información en general? Pues, o sea, yo conseguí 2 personas con quien hablar. ¿Y fueron personas, o sea, conocidos de personas cercanas Ajá. o...? Sí, una amiga de mi mamá Ok. y la otra, una amiga que fue ya adoptada. Ah, ok. Ujú. Entonces Ah, vi como que las dos las posturas. dos partes. Ah, sí, o las sea, dos digo, partes. qué padre. Sí, porque, ajá, o sea, hoy, como te decía, hoy me siento en un privilegio de tener una persona cercana a la que le puedo preguntar. Pero si no, o sea, antes de eso, porque te digo, es algo que sí he pensado en algunas ocasiones. Entonces, pero también esos tabús, esas cosas de, ¿y qué hago? ¿A quién le pregunto? O sea, y tienes toda esa información que a veces sale en programas, en películas, Ok. en series, en lo que sea, de que no, es súper difícil y no, y es que, o esta idea de, por ejemplo, que la mayoría de las adopciones son de niños pequeños, ¿no? Y que nadie adopta a los niños más, adultos, grandes. ¿no? Entre comillas. ¿Esto es así, no es así? ¿O cómo lo viste Sí, bajo tu experiencia? Eso es completamente una realidad. O sea, la gente está buscando adoptar bebés, Ok. es como lo primero, y después, bueno, niños menores de 5 o 6 años. Y pues desafortunadamente los que más, digamos, necesitan y más hay son niños ya más grandes. Ok. Entonces sí también es complicado adoptar niños chiquitos porque no hay, o sea, en general. Y también porque los trámites, haz de cuenta, tú para que puedas adoptar a un niño o niña, tuvo que haber pasado un proceso legal antes, en donde ellos se liberan legalmente de sus familias biológicas. Ok. Y estos juicios toman mucho tiempo, Ya. ¿no? Entras pues Sí. en papeles, en Sí. entonces es muy difícil adoptar bebés por eso, porque pueden llegar recién nacidos a los centros
pero no los puedes adoptar hasta que termine Tengan su esa liberación, juicio. digamos. Esa liberación. Se dice, ya está liberado, literal. Ok. Y ya una vez que está liberado, puedes adoptar. Pero hace poco acaba de entrar un nuevo modelo en México, que es como el tipo foster parent, Ok. padre de acogimiento, donde aunque esté en su proceso legal, tú podrías como No adoptarlo, pero no ser adoptarlo, su pero tutor. ser su tutor, exacto. Pero ahí es un tema que a lo mejor no ganas, o sea, no termina el juicio Ya, y... sí. O sea, puede ser que nunca termines de adoptarlo al 100%. Exacto. ¿no? O a lo mejor no puedes al final y Ok. te dicen, no, ¿sabes qué? Ganó el juicio la familia biológica y se va con ellos. Ya. ¿Qué pasa? Que muchas veces son niños que fueron maltratados, fueron abusados, pasaron por situaciones muy complicadas dentro de sus familias biológicas. Entonces, el gobierno, digamos, les quita como este derecho de decir, oye, no estás cuidando a tu hijo, pues no te lo puedo, Sí. no lo puedo dejar a tu cargo, por Sí. así decirlo. Entonces es donde entra este juicio, que es como una pelea de la familia contra el gobierno, por el derecho de vivir con él. Ajá. Y ya, pues ahí pueden decir si el niño se queda en este centro o con alguien que esté cuidando. Como digo, otra vez, o sea, toda la información es a través de, pues, contenido, ¿no? Como funciona de repente en Estados Unidos, que hay casas, ¿no? Donde pues personas se dedican a cuidar a estos niños mientras está en su proceso, no Exacto. necesariamente para que los adopten, sino simplemente mientras están en sus procesos y los tienen ahí y cuando se liberan, ¿no? Cuando se adoptan, lo que sea, ya. Que esta idea de acogimiento, así se le llama, nació un poco porque los niños que viven institucionalizados, o sea, que viven en casas, Ajá. en orfanatos, en centros, pierden mucho de su desarrollo. Y no recuerdo ahorita la cifra, pero haz de cuenta, por cada año que pasan en una casa pierden 4 meses de desarrollo. Ok. Es Sí, como un estimado, un estimado. algo así. Ajá. Entonces la idea de las familias de acogimiento es que estos niños, en vez de vivir institucionalizados, vivan con una familia donde van a poder pues seguir su desarrollo de la manera, digamos, más adecuada. Porque obviamente en las casas, hogar, Sí. un niño no recibe la misma atención que Sí. recibiría en una familia, ¿no? O sea, por ejemplo, Dominic, en la casa en la que estuvo, era una casa increíble, que lo Ok. trataron perfecto y de verdad, o sea, estoy súper agradecida, pero eran muy pocas cuidadoras, por ejemplo, para muchos niños. Entonces, simplemente no va a ser lo mismo que un niño esté viviendo con una familia. Claro. Sí, ¿y qué es eso? O sea, pues o sea, estas personas que lo están cuidando, pues es su trabajo, ¿no? O sea, al final del día es su trabajo. Y están en una casa, pues, digamos, sí es un trabajo, pero al final es como nada más formar parte de tu día a día, que es muy distinto, ¿no? Sí. Y creo que pues sí tiene más Y que sentido. también hay muchas casas o muchos centros que no tienen los cuidados adecuados. Entonces, fuera de que nada más es un trabajo, o sea, todavía los niños viven traumas mayores dentro de este tipo de espacios, desafortunadamente. Sí, que es también otro de los mitos a los que quería llegar. Muchas veces tenemos esta idea, y yo lo estoy viendo como externo, ¿no? De que a veces a veces los centros son peores que las familias donde están originalmente, ¿no? Esas a veces son las creencias. Incluso hace no mucho salieron también muchos casos de pues, centros o de casas, ¿no? O sea, lugares donde cuidan a los niños y que pues, los maltrataban, los tenían en condiciones como muy, muy feas. Y que pues es un trauma vienen separados de su familia biológica por un trauma y vienen a un agrégale trauma otro, sí. que a veces es peor. O sea, viendo tu experiencia en esta casa donde hicieron al final la adopción, ¿visitaron otras? ¿Vieron otros lugares o fue ahí directo? No, fue ahí directo. Ok. Sí, era una casa que, bueno, la familia de Álvaro había sido voluntaria durante un tiempo. Ok. Ya la conocíamos. Yo, bueno, de la escuela íbamos a esa casa como Ok. a ayudar, o sea, ¿sabes? Entonces, siempre fue como nuestra opción hacerlo ahí. Y esto fue en En Guadalajara. Esa era otra duda que tenía. Este trámite que decías, el primero de idoneidad, Ajá, el certificado de idoneidad. es nacional. Es a nivel nacional. O sea, tú sacas ese trámite y dices, ya soy idóneo para ser ¿es un padre adoptivo? sí, o como sea, familia ok. adoptiva. Y entonces puedes visitar estos centros o casas en cualquier parte del país. Exacto. Ok, eso es, puedes ir a cualquiera. Y es un tema si van a cambiarlo de residencia o no.
¿O involucra algún tema o no es igual? No, o sea, en realidad es nada más como darle seguimiento, pero no tiene tema. Sí, porque pues, él vivía en Guadalajara, ¿no? Ajá. Y entonces lo trajeron a vivir aquí a Mérida, sí, ¿no? pero no hay ningún problema. Es lo mismo. Ok. Lo que sí es que, bueno, hay como visitas de seguimiento y Ajá. hay un proceso. Entonces, si nada más estabas en Guadalajara y te vienes a Mérida, en teoría el gobierno de acá tendría que hacer como esas visitas. O esta. Ajá. Ya. Ok. ¿Y qué tan difícil fue ese primer trámite? Fue muy complicado. Sí, lo que nos pasó es que nosotros iniciamos el trámite, es la parte legal Sí. con el gobierno, lo tienes que hacer en donde vives actualmente. Ok. Entonces, pues aunque la adopción la hicimos en Guadalajara, el trámite lo teníamos que hacer acá. Ok. Y bueno, duramos, ¿qué será? No sé, pues como casi un año, yo creo, en esa primer parte. Y ya cuando cumplimos todos los requisitos, ¿no? Te piden estudios psicológicos, médicos, hacen visitas a tu casa, económicos, o sea, te hacen de todo, ¿no? O sea, literal. Y ya una vez que pasas como estos requisitos, digamos, te dan este certificado, pero a nosotros nos sucedió que desafortunadamente el año pasado, o antepasado, que fue cuando iniciamos, Yucatán todavía no estaba como afiliado, digamos, nacionalmente en ese sentido. Era el único estado que todavía no podía dar este certificado y nosotros no sabíamos. Entonces iniciamos todo el trámite en Yucatán y con la sorpresa de que cuando ya estábamos esperando este certificado nos dicen, oye, no, pero no existe. Aquí no te lo podemos dar. Entonces fue volver como a iniciar en Guadalajara. Por eso también tuvimos que irnos un tiempo allá, estuvimos viviendo allá. Entonces pero fue tuvieron como que muy empezar complejo. desde cero el trámite. Sí, o sea, casi. Casi. Se pudieron utilizar como algunos estudios, como, oye, pero esto ya me lo hicieron acá. Sí, por la vigencia, ¿no? Pero no, sí fue volver a empezar. empezar. ¿Y qué oficina es? O sea, Se llama Prodenai. Ok. Sí, hace un tiempo era la Prodemefa, pero acaba de cambiar el nombre. Esa es la dependencia gubernamental donde tienes que ir, sí. Pero entonces, sí tienen oficinas en Yucatán, pero no estaban afiliados. O sea, ahorita ya están afiliados. Ahorita ya. Pero no estaban afiliados, pero sí tenían oficinas. Sí. O sea, de hecho nos dijeron, como si haces la adopción aquí, lo puedes hacer. Pero como necesitaba yo este certificado en Guadalajara, ahí ya nos atoramos. Ok, y nadie, pues, les dijo antes, ¿no? No, o sea, no fue como que... Porque, ¿cuánto tiempo fue el trámite? O sea, contando, digamos, si ya tenían, nada más estaban esperando el certificado. Pues como un año. Como un año. ¿Y en Guadalajara? En Guadalajara, pues casi otro. Casi otro año. Sí. O sea, fueron como 2 años. Pero digamos que en condiciones normales... Hubiera sido más Hubiera rápido. sido un año, ¿no? Más o menos. Sí. Pero bueno, esa es la primera parte. Sí, la primera parte, o sea, para el certificado. Estamos en la fase 1. Y la segunda, exacto. Y la segunda ya es con el centro. Ahora, en la fase 1, otro de los mitos que normalmente hay es, tienen que ser en pareja, puede ser de manera independiente. Ahora que ya, por ejemplo, ya existe el tema de matrimonio igualitario, ¿puede suceder, no puede suceder? O sea, ¿cómo es? Hasta donde tú sepas, obviamente. No tiene que ser en pareja. Ok. Puedes tú ser, o sea, madre soltera, padre soltero y decir, pues quiero adoptar, ¿no? O sea, quiero ser mamá soltera. Sí. Creo que sí pueden ya legalmente adoptar parejas homosexuales. Sí. Y depende del estado, si no me equivoco. O sea, sé que en Guadalajara ya hubo adopciones a parejas así, pero en Yucatán no estoy segura. Sí había, ¿no? Pero según yo no hay problema. Ok, pero supongamos, para personas no casadas, ¿no? Legalmente, sí pueden adoptar. ¿Crees que sea más difícil, más fácil? Sí te piden que si estás en pareja, estés casado. Ok. O sea, tú puedes adoptar tú solo, pero si vives con alguien, sí es como... O comprobar que llevan cierto año. Porque, por ejemplo, aquí en Yucatán, pues mucha gente no se casa, nomás como que empiezan a vivir juntos y ya llevan 15 años viviendo juntos, ¿no? Que es lo mismo. Pero tú debes como de comprobar como esta estabilidad de pareja prácticamente. Ok, para poder... Si quieres que sean en pareja. ¿Y cambia algo? O sea, ¿es lo mismo, solo que es un trámite? O sea, los trámites son dobles en sentido de 2 exámenes, o si hay... ¿O crees que tienen una ventaja? Porque, por ejemplo, que ustedes lo hicieron en pareja, ¿hubo alguna cosa que es más... eligen más parejas que... Es que
esa parte más bien la ven, o sea, que de hecho también es como un mito, que tú piensas que hay como una fila, ¿no? Como que tú llegas y quiero adoptar y te formas en la fila y es como, sí está este niño y al primero en la fila y así van tachando. Y en realidad no, o sea, lo que ellos hacen es ven a los niños o niñas que tienen y conforme a sus características, a su forma de ser, a su historia, buscan cuál de todas las parejas o personas es la ideal para este niño, por así decirlo. Entonces no es tanto como una lista de espera o que tú por ser una pareja o ser mamá soltera tengas como prioridad, ¿no? Es más como, ¿sabes qué? Yo creo que este niño le conviene estar solo con una mamá por X. Entonces ahí ya entras tú, ¿no? O no, este niño sí, con mamá y papá y con estas características. Y entonces ahí es donde los tiempos de adopción también se vuelven un poco subjetivos porque puede que tú fuiste la pareja perfecta, o en nuestro caso que fue como un poco más rápido, fue porque Dominic tenía como las características ideales que, ¿cómo se dice? Como que combinaban con hacen match nosotros. Perfecto Hacíamos como match perfecto, entonces fue como... Y justo estaba liberado, entonces fue como las circunstancias más esta otra parte. Pero pues muchas veces puedes tardar mucho más tiempo porque simplemente no eres como el perfil que necesita uno de los niños o niñas que tienen. Y o sea, este match o esta conexión es en la segunda fase, ¿no? Exacto. No es en la primera. La primera solo es como para, digamos, validarte ante el gobierno de si son aptos o es apta o es apto, ¿no? Ok. Ahora, pasando ya a esta segunda, ¿qué tan costoso es esta primera fase? ¿Es costoso o no es costoso? No tiene ningún costo. No tiene ningún costo el trámite. Ajá. Los exámenes y todo. Bueno, los exámenes sí los tienes que pagar tú. Porque tú los haces de manera independiente y llevas... Exacto, pero es, si no me equivoco, nada más como el examen médico y el de sacar tu registro de antecedentes penales. Ok. Porque todo lo demás psicológico y todo es ellos. Es por parte de ellos. Ajá. Entonces es lo único que, digamos, te cuesta y no mucho. Sí, porque también, obviamente, tenemos que considerar el tema de, pues, el tema económico, ¿no? Qué tan accesible es o no para que ese también es un mito, que piensan que solo las familias que tienen mucho dinero les van a dejar adoptar. Y en realidad no. O sea, es cualquier familia que tenga la posibilidad de cuidar de alguien, ¿no? O sea, no importa que si tienen mucho, o sea... Sí, o sea, que sea como lo apto o lo adecuado para darle una vida... correcta. Estable, ¿no? ajá, bien, exacto. Que no tenga como ninguna necesidad, por así decirlo. Ok, va. Entonces, saltamos esta primera fase, nos vamos a la segunda fase. ¿Hay un listado, o sea, de los centros, de los lugares? ¿Hay alguna guía? O sea, digo, ustedes tuvieron esta parte de conexión cercana porque ya habían estado en contacto con este centro, ¿no? Pero si no... hay, o sea, como que la guía del que hay aquí, todas las afiliadas, o cómo... No que yo sepa. O sea, es buscar en internet centros de adopción. Sí, o también ahí mismo te pueden guiar. O sea, ahí mismo te dicen, no, sabes que aquí está esta opción en este lugar, ¿sabes? Porque hay muchos centros que son del gobierno. Ajá. Entonces, al tú hacer el trámite, pues luego ya ellos mismos te conectan. Ajá, pero no hay un listado, digamos, donde tú puedas consultar una guía oficial, digamos. No. Donde tú puedas decir, bueno, pues son estos lugares en mi estado o no. No que yo sepa. Ok. No sé. Okay, está bien. ¿Cómo es el acercamiento ahora con estos centros? O sea, ustedes llegan, van y dicen, queremos empezar un trámite. Ellos te dicen, ok, ¿te aceptan? O hay un proceso, hay entrevistas, ¿cómo es? Sí, o sea, te digo, eso también es muy subjetivo porque depende del lugar al que vayas, pero en nuestro caso sí hubo más entrevistas después, hubo otro examen psicológico a cada uno, nos hicieron exámenes también, o sea, de diferentes tipos, pero fue como vivir otro segundo proceso de valoración, como en todos los sentidos, otra vez. Y ya sobre esto, en este lugar, por ejemplo, tú decías, quiero adoptar a un niño o niña y en qué rango de edad. Y si estás dispuesto a aceptar a alguien que tenga alguna discapacidad o, por ejemplo, hermanos, hermanas. Entonces, todo eso tú puedes decir si estoy abierto, no estoy abierto y ya. Entonces, en nuestro caso dijimos, bueno, nosotros estamos, o sea, no me importa el sexo,
y buscamos a alguien que sea menor de 5 o 6 años. Ok. Y con ya. eso, ajá. Entonces, dentro de eso, ellos ven a los niños y niñas que tienen, ven el perfil, tal, y de repente ya nomás, bueno, en nuestro caso, nomás Sí. nos hablaron de, oye, ya tenemos a alguien, lo pueden conocer mañana, Ok. es un niño, tiene casi 4 años, y se llama tal, ¿no? Entonces... Y hacen como una, digamos, entrevista, un conocerse. Sí, ¿O eso cómo fue es? un primer acercamiento, o sea, que tú lo conoces y ya ves que eso luego también es otra, como otro mito, que igual la adopción está muy romantizada. Sí. Hay dos corrientes, ¿no? O es todo miedo porque no sabes qué onda, o no, es que, wow, es todo hermoso y me imagino el primer momento en que se vieron. Sí. Y en realidad no fue así. O sea, yo la primera vez que vi a mi hijo, casi me da el patatús ahí, ya sabes, de que iba súper nerviosa, no sentí nada. O sea, no hubo una conexión, no lo vi, dije, wow, este es mi hijo, no. Sí. O sea, yo lo vi y salí de ahí y le dije, Álvaro, no sé si es normal, pero no siento nada, no sé ni qué sentir, no sé cómo me tendría que sentir, ¿no? Y viene la pregunta más difícil que ¿es tu hijo o no es tu hijo? O sea, ¿quieres seguir el proceso o no? Y es bien difícil porque lo conociste una hora y ya tienes que decidir si estar con él el resto de tu vida, Sí. ¿no? Y esa pregunta, o sea, ¿podemos decir el nombre del centro? ¿No? Mejor Ok, no. ok, está bien. Entonces, el centro te dice, o sea, literalmente te pregunta, o sea, termina, se conocen, primer encuentro, ¿verdad? Y ellos te dicen, oye, tienes tantos días, o o cómo es, o es, avísanos, o cómo Sí, funciona. o sea, literal, bueno, en nuestro caso, te digo, cada caso es muy distinto, Diferente. cada centro se maneja distinto, pero en nuestro caso fue así, conocimos a nuestro hijo y ese mismo día saliendo de la cita fue, ¿qué onda? ¿Quieren seguir o no quieren seguir? Y, o sea, claro que te puedes, digamos, echar para atrás Sí, sí, porque sí. todavía no hay nada firmado, ¿no? Pero pues la idea es que si te echas para atrás le vas a hacer daño Claro. a este niño. Entonces, sí tienes que tomar la decisión súper consciente y saber, por ejemplo, yo creo que el amor es algo que se construye y se da con el tiempo. Entonces, aunque yo no sentí nada por mi hijo en ese primer acercamiento, dije, bueno, lo voy a construir. Claro. Y decido cuidarte y decido amarte el resto de mi vida, aunque todavía no te conozco y todavía no siento nada, ¿no? Entonces, esa es la decisión que se tiene que tomar en adopción. Y estar abierto a que a lo mejor lo conoces y hay cosas que no te van a gustar y hay cosas que sí. Y yo creo que es un poco como cuando conoces a tu pareja, ¿no? O sea, como que quieres andar, sí. Sí. Y ya sobre la marcha, pues lo vas a conocer. Nada más que aquí no hay vuelta atrás. Sí. Ajá, entonces sí tienes que estar convencido y aquí es donde entra también que el amor no es suficiente. O sea, sí tienes que tener trabajar en ti mismo, en las heridas que tengas, en cualquier duelo que hayas tenido antes. Tú tienes que estar lo más estable posible en tu vida para poder recibir y hacerte cargo de una persona, pues en estas circunstancias y donde apenas vas a empezar a construir una relación. Claro. Sí, y que al final es eso. O sea, obviamente, y aquí vamos a hablar de un tema que para mí empieza a ser un poco complejo porque es un proceso, ¿no? Es un proceso, digamos, no industrializado, pero institucionalizado, ¿no? Es ese proceso de paso uno, haces esto, paso dos, haces esto, paso tres, haces esto. Pero ya ahorita donde estamos en la conversación ya empieza un proceso emocional, Exacto. personal, ¿no? O sea, donde, como tú dices, o sea, y digo, si tú lo conoces en ese momento puedes decir, no, ya no. ¿no? Pero No, el proceso y te llega el personal... miedo, o sea, también es un miedo a diferencia de un proceso de tener un hijo biológico, bueno, tú tienes 9 meses donde te vas preparando mentalmente, emocionalmente, vas preparando tu casa, sabes qué sexo va a ser, a lo mejor si lo decides, ¿no? Antes vas planeando. Y acá no. Acá, o por lo menos en nuestro caso, fue de un día para otro recibes la noticia, oye, ya tengo a alguien. Y, por ejemplo, yo sí pensaba que iba a durar 2, 3 años en adoptar, mínimo. Entonces, siendo sincera, yo dije, sí, mi hijo va a llegar en 3 años, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que al año y medio me hablan y me dicen,
aquí está Ya, tu hijo, ok. ven mañana, y yo casi me voy para atrás, ¿no? Porque Sí. dije, no, ¿cómo? Pero a mí me dijeron 3 años, pero no tengo nada, o sea, Sí. no tenía nada, literal. Entonces me convertí en mamá de un día para otro, de alguien que no conozco, de alguien que también vivió un proceso bien difícil antes de estar conmigo. Entonces, los papás por adopción nos volvemos en padres reparadores, por así decirlo, porque nos toca ayudar a nuestros hijos, hijas, a sanar cosas que nosotros no provocamos Claro. y que es difícil. Sí. Entonces sí son como muchos cambios y muchos retos de golpe que pues tienes que tener las más herramientas que puedas para poder atravesar como estos procesos. Sí, y que es lo que decías hace rato, ¿no? Si lo deciden hacer en pareja, pues tienen que estar en su 100%, porque si no, o sea, si así es sumamente complejo, si no están en su 100% más. ¿Cómo, ok, cómo fue o hubo una preparación ya desde un punto de vista de ustedes o de ti? Quiero hablar de ti, obviamente, porque tú estás aquí, pero hubo una preparación previa en el sentido emocional, psicológico, personal, o sea, durante el proceso de trámites, digamos, y ya una vez que ya tenemos a alguien, o sea, hubo un proceso para ti, ¿cómo lo sentiste, cómo lo viviste, cómo fue? No tuve un proceso como tal y creo que eso fue un error gigante. Y sí se lo recomiendo a alguien que vaya a pasar por algo así. Vayan a terapia antes, después, durante, o sea, ¿sabes? Como que en todos Las estos, fases. ajá, en todas estas fases sería lo ideal tener acompañamiento. Yo no lo hice, intenté hacerlo, o sea, ya hasta hace poco, pero pues ya traía como Sí, muchas 1000 cargas. cosas acumuladas. Y sí, yo creo que eso sí fue un súper error de mi parte. O sea, claro que intenté trabajar en mí misma, pero sin acompañamiento. Entonces hay cosas que de pronto pues tú no puedes sanar solo, ¿no? O sea, necesitas como ayuda en ciertas cosas. Sí, o que no tienes las herramientas para Exacto. hacerlo. O sea, que tal vez tienes la intención, tal vez ya incluso hasta puedes detectar qué cosas, pero a veces no tienes las herramientas para hacerlo, ¿no? Y luego también pasa que hasta que te vuelves, yo por ejemplo, hasta que me volví mamá, entendí 1000 cosas de mi infancia, ¿sabes? Como que mi hijo vino a recordarme todo lo que yo quizás tenía bloqueado, tapado, que no quería ver, que no me gustaba. Entonces también tú puedes decir, no, estoy perfecta, no necesito ayuda, voy muy bien, y de repente llega tu hijo y empiezas a vivir circunstancias muy difíciles que te activan cosas que a lo mejor no eras consciente que traías, y ahí es donde empieza como esta problemática de necesitas ayuda a trabajar o sanar todo lo que va surgiendo en el momento. ¿Sabes? Que creo que también llega a una parte importante, que es cuando llegas a esta fase de embarazo, ¿no? Embarazo tradicional, voy a llamarle. Tú me vas a corregir, pero vamos a decir embarazo tradicional. Pues normalmente empiezas con pues estas clases o talleres o cosas. Y entonces te empiezas a relacionar con otras mamás, otros papás, ¿no? Que están en el mismo proceso que tú al mismo tiempo. Un poquito arriba, un poquito abajo, pero... Entonces todos estos 9 meses, 8 meses, 5 meses, lo que sea, pues vas acompañado además de personas que están viviendo las mismas experiencias. O que incluso tal vez ya su segundo hijo, o su tercer hijo, ¿no? No, y vas aprendiendo de ellos y te dicen, no, mira, vas a tener que hacer esto y esto te vas a topar y tal. Y siempre en este la caso, gente se acerca, ¿no? De que todos las mamás, los papás se acercan a darte consejos. No, si está bien o está mal, ese es otro tema. Pero se acercan, ¿no? Es normal. Y empiezas a tener un montón de información y tú vas agarrando lo que te gusta, ¿no? Aquí no. O sea, me imagino que aquí fue como sí fue un proceso como con cero acompañamiento en ese sentido. Y sí, en lo personal me pasó que de repente, o sea, llegó mi hijo y fue como, ¿y qué hace un niño a esta edad? ¿Qué tengo que hacer? O sea, ¿en dónde debería de estar? Sí. ¿Qué le tengo que dar de comer? ¿Qué no puede comer? O sea, fue como 1000 dudas Sí. de pronto de decir, ¿y ahora qué? O sea, ¿sabes? Y no tenía como ese acompañamiento de, pues, este proceso biológico donde te van diciendo, mira, este es el primer paso, el segundo, el tercero, le haces así, acá no. Acá fue como de golpe y tú sola, porque aparte nadie ha pasado por esto más que tú. Sí. Y sí es muy complicado. Y que además, como decías, o sea, ya tu hijo tiene gustos, ya
tu hijo tiene opiniones, ya tu hijo tiene... A diferencia de cuando es un recién nacido, que pues está, digamos, tú vas moldeando un poco eso. Aquí ya es una persona que es consciente de muchas cosas y que tiene, ¿no? Y yo creo que lo más importante en este sentido es como entender que para que mi hijo esté conmigo ahorita, tuvo que vivir un trauma y una situación muy dolorosa antes. Y eso es algo que nunca podemos olvidar, porque va a marcar la manera en que él se relaciona contigo. O sea, por ejemplo, conmigo, mi relación con mi hijo me costó mucho trabajo. Mucho trabajo por lo que yo representaba para él. Entonces también, o sea, bueno, esto ya es como después, digamos, de la adopción y todo lo que viene después que nadie te dice tampoco. Y en mi caso yo tuve algo que se llama depresión post-adopción. Que fue muy complicada porque yo no sabía ni qué era, ni si existía, ni no. O sea, yo de repente me empecé a sentir triste, me empecé a sentir mal y no entendía. Y lo que pasa es que mucha gente te dice, oye, pero tú querías adoptar, ¿por qué estás triste si ya lo tienes, no? Entonces, al revés, como que tienes que estar agradecida porque ya tienes a tu hijo. Pero hay tantos cambios en tu vida, y también a nivel emocional, y también, pues, que mi hijo, lo que yo representaba para él era muy doloroso. Entonces, él, por ejemplo, bueno, hay diferentes etapas, ¿no? La primera etapa se le llama la luna de miel. Cuando ya empiezan a vivir juntos y es como cuando sales con alguien por primera vez. Pues lo quieres enamorar. Y no, mira, voy y soy detallista y te abro la puerta. No sé, ¿no? Como en una relación. Sí, o sea, te fijas al 100, toda tu atención está bien. Exacto. Cómo siempre va a estar feliz, ¿no? Y quieres tú quedar bien con la otra persona para que te quiera. Entonces, en la adopción es igual. O sea, mi hijo de entrada fue luna de miel, ¿no? Soy el hijo perfecto, te obedezco, soy súper lindo, tal. Pero ¿qué pasa después? Que se empieza a sentir seguro, empiezas a ser tú misma y la relación obviamente cambia. Y en esta segunda parte viene un proceso en el que nuestros hijos nos empiezan a retar constantemente para como comprobar que tú no te vas a ir. No sé cómo decirlo. Sí. O sea, es este trauma al abandono tan fuerte que su inconsciente todo el tiempo le dice, me van a abandonar, o tú no eres merecedor de amor, tú no mereces tener una familia, o tú eres un niño malo. O sea, traen tantas cosas por adentro que, pues por las experiencias que han vivido, que empiezan a salir todas, pues todo este trauma, por así decirlo. Entonces, en mi caso, pues mi hijo me empezó a tratar horrible. O sea, yo me quería acercar y era como, no, tú vete, a ti no te quiero. Y se ponía en ocasiones hasta violento. Entonces, no solo te vuelves mamá de un día para otro, sino te vuelves mamá de un niño que a lo mejor se resiste a quererte, de un niño que a lo mejor te está tratando muy mal, pero pues todo esto es un proceso que hay que trabajar y hay que sanar, ¿no? Y ya una vez que cruzas, digamos, todas estas etapas, ya estás del otro lado, ya es normal. Pero sí creo que es importante también mencionarlo para que sepan a qué se van a enfrentar, qué puede suceder y qué es normal. O sea, qué es normal que esto pase. Y entonces yo me empecé a sentir triste, pues porque obviamente empecé a vivir todas estas cosas difíciles, sola, sin acompañamiento, sin Entonces, pues sí. O sea, sin saber qué te iba a esperar. Como decías, no sé si esto es normal, no sé si todos son así. No conozco a alguien que esté pasando por ese proceso en este momento. Como decíamos, o sea, cuando es un embarazo tradicional, ¿no? Es como que, pues, ya hoy sabemos de la depresión postparto, hoy sabemos de cómo son los niños a la semana, al mes, al año, o sea, ¿no? Y hay muchas personas alrededor que te pueden, sí, a mí me pasó y las historias, ¿no? Sí. Y eso te tranquiliza, yo pienso. Aquí, pues, no hay. No hay. Y también, bueno, esta depresión postparto dicen que es como hormonal, ¿no? De que no, es que este tema hormonal, que también es psicológico, pero viene de se trata de... Entonces yo decía, no, yo no puedo tener esto porque lo mío no es hormonal. Entonces a lo mejor yo no estoy siendo capaz de ser mamá o yo soy una mala mamá. Y entonces empiezas tú a echarte la culpa o a no sentirte suficiente porque no sabes que es normal que sientas eso, ¿sabes? Entonces dices, no, esto no es normal, yo soy la que tiene la culpa, yo soy la que no estoy pudiendo conectar con él, yo soy la que no, o sea, y no es así. Ok, ahora, vamos un poquito atrás hacia el proceso, vamos a decir, institucional, ¿no? Tienen este primer encuentro y te preguntan,
¿Quieres seguir adelante o no quieres seguir adelante? ¿Qué tan fácil o difícil fue tomar esa decisión? No, súper difícil. O sea, muy fácil porque, bueno, fácil en el sentido que ya sabía que lo quería hacer. Pero difícil porque justo nadie te dice esta parte de no tienes por qué sentir algo en automático. No es amor a primera vista como en las películas, ¿no? Entonces yo decía, ¿qué tal si me estoy equivocando? ¿No? Sí. Y sí es difícil como aceptar esa responsabilidad de golpe. Sí. Pero bueno, pues dices que sí porque ya estás ahí, no te vas a echar para atrás, ¿no? O sea, porque estás convencido de lo que estás haciendo y pues... Ok, sí. Entonces dices que sí. ¿Y luego qué pasa? ¿Qué sí? ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso empiezan las convivencias con él. Entonces ya, pues lo vas a visitar al centro. La idea es que empieces a ir todos los días, ¿no? Primero 1 hora, después 2, después 3, y vas como aumentando el tiempo que pasas con él. Y luego ya, bueno, pueden salir a comer y regresan. Pueden salir al parque y regresan. O sea, y todo esto depende de cómo va reaccionando el niño o niña. Pues el tiempo que te puede tomar este proceso, ¿no? En nuestro caso, pues mi hijo se adapta muy fácil, por así decirlo. Entonces no fue mucho tiempo, pero sí hubo algo complicado porque fue justo en la pandemia, durante la pandemia. Entonces, normalmente en el centro pues lo sacan como a paseos, a que conozcan el mundo, ya sabes. Pero con la pandemia, pues estos paseos, estas dinámicas se cancelaron. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Que él no conocía, digamos, el mundo de afuera. O sea, había salido muy pocas veces y mucho, pues no se acordaba de nada. Entonces, para él, cada experiencia fue como súper abrumadora. O sea, por ejemplo, la primera vez que salimos al parque, que está en la esquina, fue como, no, ¿qué es esto? O sea, ¿sabes? Sí. La primera vez que se subió al coche, a la sillita, era como, ¿qué es esta sillita? ¿Cómo se usa? Y era como mucho miedo. Recuerdo cuando fuimos a comer a un restaurante, la primera vez a unos tacos, y duramos casi 1 hora en poder entrar al restaurante. Okay. Porque él estaba muerto de miedo porque veía muchísimas personas que en su vida había visto y era como, ¿de dónde salen tantas personas? ¿Qué es esto? Porque hay otros niños que no conozco. O sea, no conocía el mundo. Entonces no fue solamente el cambio de persona y casa, sino fue como de golpe también para él conocer que existe un mundo allá afuera y todo lo que este mundo conlleva, ¿no? Entonces recuerdo que le poníamos, por ejemplo, videos, fotos, le comprábamos juguetes de todo lo que sabíamos que iba a ver allá afuera. Por ejemplo, un coche. Mira, ya ves, este es un coche, se abre así, te vas a subir así, va a avanzar. Mira, este es un avión, ¿no? Te vas la primera vez del avión. Le ponía videos de todo. Mira, esto es un parque, esto es un restaurante, esto está... Le intentaba como enseñar antes de hacer cualquier cosa, pues lo que iba a pasar. Sí, como prepararlo antes de la experiencia. Exacto. Ok. Y luego ya después de que siguen estas salidas, pues ya está la primera ida a dormir. Ok. Que esa pues también es así un paso gigante. En nuestro caso, las primeras idas a dormir de mi hijo le empezaron a dar terrores de pánico. Bueno, terrores nocturnos, que son diferentes a las pesadillas. Las pesadillas es que tienes un sueño feo, pero te despiertas y estás consciente que fue una pesadilla, te acuerdas. Sí, ya te calmas. Y los terrores nocturnos no, los terrores nocturnos tú no estás ni siquiera consciente. Digamos que estás como en un estado sonámbula, pero entras en un estado de pánico. Okay. O sea, y no te acuerdas. Una vez que despiertas es como, no. Sí, como en un pequeño trance, digamos. Un pequeño trance. Y yo no sabía tampoco que existía esto, porque nadie me lo dijo. Entonces imagínate el pánico de la primera noche, estar dormida y de repente me despiertan unos gritos que dije, ¿qué pasó? Entonces voy corriendo y él en un estado de pánico tremendo y yo sin saber qué hacer ni qué estaba sucediendo, ¿sabes? Sí fue muy complicada la primera noche. Pero bueno, pues todo esto ha sido mucho de ponerte a estudiar, de preguntar, oye, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo lo puedo ayudar? Y adquirir herramientas sobre la marcha, pues para ir mejorando. Yeah. Y por ejemplo, o sea, antes de el primer encuentro, digamos, ¿te dan información sobre la persona? Te dicen, mira, es esto, viene de este lugar, pasó esto, tiene esto. ¿O es...? En muchos casos no tienen la información. Okay.
Ajá. Algunos sí, otros no. En nuestro caso, por ejemplo, no nos dijeron nada de entrada. Y más, como hacia el final, preguntábamos y de que, ay, no, es que luego te decimos, luego te decimos, Ok. luego te decimos. Y hasta el final ya nos enteramos de su historia. Ya. Pero, pues también, o sea, la idea es que sí te tienen que decir. Igual, no sé si el primer día o no, o sea, no te podría dar una Sí. respuesta ante eso. Pero tú sí tienes que estar 100% consciente de lo que vivió antes de estar contigo. Si Ya. es que tienes la oportunidad de saber un poco de su historia. Obviamente de mi hijo hay 1,000,000 de cosas que no tenemos ni idea. Y solo nos dieron una hoja con un párrafo de este tamaño que decía, bueno, pasó esto, esto y esto. Punto. Nada más. Nada de información. No te dan información obviamente de la familia biológica. Sí. Es como muy... ¿Y crees que, o sea, viéndolo hoy, crees que deberían de, o sea, tal vez no para hablando de tu caso en específico, pero en general, ¿no? Si otra persona, ¿crees que sí debería de ser necesario que exista este expediente, que le entreguen y que haya esto antes de conocerlo? ¿O crees que es mejor que no para no condicionarte? ¿O cómo lo sientes tú? Híjole, qué difícil pregunta. Porque por un lado, o sea, sí el que lo sepas antes de convivir con él podría condicionar un poco, Sí. ¿no? Pero al mismo tiempo, pues, ¿cómo vas a recibir a un hijo donde su historia, o sea, no puedes con eso? Entonces también, quizás eso es una condicionante, pero también es un filtro para decir, ¿puedes o no con esto? ¿No? Y creo que sí te lo tendrían que decir de entrada, como, Ok. así están las cosas, ¿te animas o no te animas? Sí. Porque es algo que eventualmente te vas a enterar o va a surgir o... Entonces, pues mejor estar preparado para tener herramientas y poder lidiar con eso. Para ayudarlo, ¿no? Sí, o sea, porque es que siento que puede haber las dos perspectivas. Quien diga, ¿sabes qué? Mejor prefiero no saber e irlo trabajando día a día, ¿no? Es como solo hoy y hoy vamos a trabajar y si mañana pasa, pues vamos a trabajarlo y así, así, así. Y Pero habrá personas que digan, no, pues me quiero preparar, o sea, para saber y ya tener listas herramientas como para recibirlo con todo lo que necesita para poder trabajar con él, pero ya sabiendo desde qué punto, ¿no? sí, no, yo creo que sí, lo ideal sería tener toda la información que puedas de inicio. Sí. Y porque también, o sea, en nuestro caso que supimos más tarde toda su información, sí fue como, con razón, es Ya. así, con razón reacciona de esta manera, ¿no? Y es como un rompecabezas que siempre te van a faltar 1,000,000 de piezas, pero cada pieza que tú puedas poner ya te da más visión, pues sí, de tu hijo, ¿no? Para poder ayudar, poder acompañarlo, poder entenderlo. Y también, pues son historias bien fuertes, Sí. la verdad. Y eso creo que también conlleva como, porque muchas veces pasa que las mamás adoptivas hacemos juicios o culpamos o nos enojamos con las mamás biológicas. De que no, es que cómo le puedo haber hecho esto y cómo tal y cómo. Y creo que también no se puede ver de esa manera. O sea, tú puedes saber toda la historia, pero no puedes entender algo que no viviste. Claro. ¿No? Entonces también verlo desde la compasión. Y yo, por ejemplo, con la mamá de Dominic digo, híjole, ojalá no hubieras tú tenido que vivir lo que sea que tuviste que vivir para llegar a hacer esto. Sí, sí, o sea, digo, creo que empieza a haber una cierta empatía un poco, ¿no? De entender. Pero, y que también, como decías hace rato, o sea, que pues tienes que entender que tu hijo tuvo que pasar por un montón de cosas para llegar a ti, ¿no? O sea, que ya viene con esas condiciones, pero que también eso es lo que lo llevó a ti, ¿no? Entonces también es como que un Y poco también entender, ¿no? o sea, sobre todo a esta familia biológica, como que se tiende a ver como una competencia, ¿no? De que no, tú lo hiciste mal, yo vengo a hacerlo bien. Y no, más bien es como trabajamos en conjunto. Tú hiciste lo que podías con lo que tenías en este momento y me diste a mí como la batuta, como un relevo, ¿no? Sí. O sea, yo ya no puedo, yo llegué hasta aquí, entonces sigues tú. Y si lo ves desde ese punto es más como un acompañamiento. Sí. Y, o sea, yo voy a estar por siempre agradecida con la mamá biológica de Dominic por haberle dado la vida y por haber permitido que él esté ahorita conmigo, ¿no? Independientemente de Todo lo demás. todo lo demás. Ok. Sí. Ok, ahora, ¿cuándo es el punto en el que te dicen ya? O
sea, ya... A nosotros nos dijeron que hasta que él no pueda vivir sin nosotros y nosotros no podamos vivir sin él, Ok. ya está listo para irse. Ok. Entonces no hay un término. No hay un día, no hay algo que tenga que pasar, pero sí, o sea, en nuestro caso ya llegó el día en que lo íbamos a regresar al centro y el de, no me quiero quedar, mamá, quiero seguir con ustedes. Y yo también llorando de que no, es que ya no. Y ahí ya fue como, ya estamos listos. Sí. Ajá. Y hay un, vamos a decirlo así, hay un tiempo límite, o sea, pueden pasar años y años. Digo, no, o sea, no años y años, Ajá. pero la idea pues es que él se sienta lo más seguro posible antes. Entonces, hasta que él o ella estén listos, y tú también, Sí. sí. O sea, Ya. generalmente no toma Sí, tanto tiempo, ¿no? Supongo, pero... Pero Sí, por sí. eso decía que, o sea, ahorita ya estamos en dos procesos, ¿no? Lo institucional y lo personal y lo emocional. Entonces, por ejemplo, o sea, obviamente cuando llegas a ese punto de que te dicen ya es porque los dos ya están listos, ¿no? Y ya quieren las dos partes, por así decirlo, convivir ya de manera constante y diaria. Ok, ya está. Ahora, institucionalmente, después de ese punto, ¿hay un retorno? ¿No hay un retorno? ¿Qué pasa? Te dicen, oye, o ¿qué pasa? Viene ya otra parte legal donde empiezas el trámite legal para que sea tu hijo o hija. Entonces, haz de cuenta, el Estado, de los que ya están liberados, el Estado tiene como la ¿cómo se dice? La custodia. La custodia, ok. Ajá. Entonces, ahora el Estado va a ceder esa custodia a ti y empieza otro juicio, que ya es el juicio de adopción. Ok. Y ese también pues toma un tiempo, pero ya es como este último trámite para que él pueda ser tu hijo o ella. Ok, legalmente. ¿no? Legalmente, sí. Entonces, digamos, desde que empezaron hasta que ya... ¿Esto ya sucedió en su caso? O sea, ¿este último juicio? Ya Ok. terminamos, sí. Ok. De que empezaron a tomar la decisión de que ya, ok, vamos a que ya sucedió eso, ¿cuánto tiempo fue? ¿De que tomamos la decisión o de que empezamos la parte, O sea, que empezaron el la primer primera trámite? parte. A que ya el último juicio que le hicieron Como ya. 2 años, 2 años. yo creo. Ok. O Digo, sea, ya de que ya... Ajá. Porque después del juicio de adopción se levanta un acta de nacimiento, si es adopción plena, Ajá. y en esta acta pues ya sales tú como mamá, Ajá. con papá, hijo, o sea, Sí, como es un una acta acta normal. normal. Exacto. Ok. Ok. Y... Ajá, entonces fueron como 2 años, ¿no? Más o menos. Digo, pensando lo que teníamos en mente o lo que tengo en mente, pues es mucho más rápido de lo que hubiera creído, ¿no? Sí. Y considerando que lo que decías, que tuvieron que ser como doble el trámite Sí, que también. nos atoramos. Sí, Sí, o sea, claro. pudo haber sido menos. Pudo haber sido menos. Obviamente, como tú decías, hubo como que muchas condiciones ideales, ¿no? Para que sucediera. Sí, digo, qué bonito que fue así y en teoría pues esa es la idea, ¿no? Que puedan suceder esas combinaciones perfectas para que eso suceda así. Pero creo que también eso pues quita un poco este mito de, como decíamos al principio, de que no, pues es un proceso que va a suceder. Hay personas que llevan 10 años y no han logrado y que supongo que podría llegar a pasar, pero realmente no va a ser en la mayoría de los casos, ¿no? O sea, va a ser, o sea... Pues te digo, es muy subjetivo. Porque luego, por ejemplo, te pueden decir, ¿sabes qué? Este hijo es ideal para ti, ¿no? De los perfiles que conocemos, tal, este es tu hijo, ¿no? O sea, son el uno para el otro, pero sigue en juicio. Todavía no está liberado. Y ese juicio puede tomar 3 años. 3 años. Ajá. Entonces, de aquí a que termine ese juicio, empieces tú la segunda parte y empieces el otro juicio, o sea, puedes durar 5 o 6 Sí. años. En ese Entonces, trámite. sí, depende, o sea, Sí. es muy subjetivo, depende del niño, niña, depende del caso legal en el que está, sí. Y las condiciones que tú Las que- quieras, ¿no? O sea, exacto. puedes decir, no, sabes que no, o bueno, sí, y vamos a ver. No, y que lo que pasa es que muchos, por ejemplo, empiezan el primer trámite, por así decirlo, y a veces son tan tardados que sí a medio trámite la pareja ya se separó, uno se murió, el otro se arrepintió, o sea, o simplemente económicamente ya se fueron para abajo y ya no pueden como sostenerlo. Entonces hay muchos cambios en la vida durante este proceso que también la mayoría de los que van con la intención de adoptar no la terminan. De hecho, o sea, es una cifra así de 200, 300 personas que van a intentar adoptar, terminan 2. Ok.
Algo así. Y sientes que, o sea, eso es, sí, vamos a decir, Digo, ¿no? O sea, inventé la cifra, sí, ¿no? Pero sí, vamos a decir que es un porcentaje bajo, ¿no? Muy bajo. Bajo comparado con las personas que empiezan el trámite. ¿Consideras que es más por un tema de las instituciones o de las personas que ese Las porcentaje dos. sea tan bajo? yo creo que mitad y mitad. ¿Sí? Sí. Porque, por ejemplo, en la parte legal no hay personal suficiente para hacer más ágil este trámite, Ok. ¿no? O sea, hay muchos estudios que se tienen que hacer, muchas entrevistas, papeles, tal, y simplemente no les da el tiempo. Sí. ¿Por qué? Porque llegan muchas parejas a querer adoptar o personas, y entonces tienen muchos expedientes y tienen que entrevistar mucha gente y hacer tal. Entonces les toma mucho tiempo y no le invierten, Ya. por así decirlo, al personal, no le invierten herramientas para agilizarlo, más obviamente esta otra parte, ¿no? Pero yo creo que es mitad y mitad. Ok. Ok. Bueno, entonces, que ahora, digo, ya hablamos de todo ese proceso. Si habláramos también de esta otra parte de cómo decides empezar a hablar de esto. O sea, ya vamos a decirlo públicamente, ¿no? Supongo que hablabas en tus círculos cercanos, ¿no? Pero ya cuando decías, ¿sabes qué? Sí quiero, tanto con tu hijo, porque supongo que también fue un proceso, ¿no? Como con las demás personas. O sea, ¿cuál fue el punto que dices, ¿sabes qué? Es que esto lo quiero hablar, lo quiero contar, quiero hacerlo, quiero documentarlo, quiero... O sea, ¿cómo es ese proceso? Pues en nuestro caso, yo creo que lo primero que hicimos fue subir esa foto que tuviste. Desde que empezamos el trámite, subimos una foto en redes sociales de vamos a adoptar. ¿Por qué? Porque en primera quería normalizarlo, Sí. ¿no? Y que no hubiera como estas pláticas de, ay, ¿por qué Cintia de repente tiene un hijo de 4 años? ¿Adoptó o no adoptó? ¿Pero cómo? ¿No lo quiere decir? ¿Lo oculta? O sea, ¿sabes? Como que quería ahorrarme todo este tipo de comentarios y decir, oye, este es un proceso normal, igual de válido que el de tener un hijo biológico. No tengo por qué ocultarlo y no es algo que me avergüence, al revés. Quiero que se hable más para que también mi hijo cuando crezca no sea un tema. Si sabes, que no sea, ay, tú eres el hijo. Sí. Que ya esté que adoptas. estigmatizado por toda su vida. Exacto. Entonces mi intención fue siempre normalizarlo. Como lo voy a hablar abiertamente. Sí hubo un cambio después, que fue que decidí hacer una cuenta ya pública donde pudiera como contar nuestra historia, porque nos empezamos a topar con diferentes situaciones, tanto en escuelas, en clases, en tal, en donde empezó a haber juicios, empezó a haber como etiquetas, tratos distintos, ¿no? Entonces dije, ¿sabes qué? Hace falta mucha cultura, mucho conocimiento, pues para ser una sociedad más inclusiva con estos niños y niñas. Que no, o sea, porque muchas veces pasa, ay, es que él es el adoptado, por eso se porta así. Y que de hecho también está mal dicho decir adoptado. O sea, mi hijo fue adoptado. Ahorita ya no es un hijo No fue adoptado. adoptado. Ajá, que también desde las palabras tenemos que aprender Sí. a cómo utilizarlas. Sí, Pero que totalmente, o sea, y que obviamente no es algo que tampoco nadie diga y hable, pero es verdad. O sea, ahorita que lo estoy diciendo, sí. O sea, fue adoptado, fue un proceso, Exacto, pero ese proceso ya que terminó. Y ahora es mi hijo. Sí, Y o sea, punto. claro. Entonces no tendría que ser una etiqueta, ¿no? Que te limite, que por esta etiqueta te hagan juicios Sí, o se te cambie tu condicionen situación. o... Ajá. Ok. Entonces sí, en nuestro caso, te digo, empezó a pasar y por eso decidí ya hablarlo públicamente, fuera de mis amistades Sí. y esto, como abrir el tema, abrir la conversación, que más personas también sepan que pues es normal, o Claro. sea, ¿sabes? No tendría que haber como que ninguna distinción, ningún trato diferente. Y ahorita que hablas de eso, ¿hay alguna diferencia en cuestión de, por ejemplo, en las escuelas o en este tipo de cosas? O sea, ¿es algo que tiene que ser un tema? O sea, para los procesos de inscribirlo, hacer, o sea, ¿realmente es algo importante o no? Yo creo que depende tu situación. En nuestro caso, nuestro hijo sí, o sea, sí ha tenido varias dificultades al socializar, por ejemplo, con los demás niños por, obviamente, Sí. todo lo que vivió, ¿no? Entonces nosotros sí de entrada le dijimos a la escuela, ¿sabes qué? Nosotros pasamos por esta situación, él vivió esto. ¿Por qué? Porque se va a ver reflejado
en su comportamiento, en lo que él aprende, ¿no? O sea, para mí, mi hijo está en un proceso de duelo, ¿no? El duelo no solamente de dejar a su familia biológica, sino de dejar después a el centro donde estuvo un par de años, dejar a sus amigos, a su segunda familia adoptiva, por así decirlo. Y ahora, pues, cambio de ciudad, cambio de escuela. O sea, ha habido como tantos cambios que es un proceso en el que él tiene que terminar de adaptarse y terminar de sanar todas estas emociones, y va a durar años, ¿no? Entonces, para mí sí fue importante mencionarle a la escuela, oye, mi hijo está en este proceso de duelo, y por si lo ves que de repente pasa algo, pues que le eches la mano. O sea, al revés, como que me ayudes tú como escuela, como institución, a sacarlo adelante, ¿no? Literal. Porque esa es otra cosa que también yo creo, que los hijos deben de ser criados en comunidad. Y es algo que nos corresponde a todos como sociedad. O sea, como que si ves un niño y no lo ayudas, no haces nada, pues ¿qué esperas que sea del mundo, no? Sí. Entonces, sí, yo soy su mamá porque yo lo elegí, pero es algo que a todos nos involucra de cierta forma. Entonces, sí, nosotros dijimos de entrada a la escuela esta situación, pero ¿qué pasó específicamente con esta escuela? Que de hecho hace como una semana nos salimos de esa escuela. Que sí, malamente sentimos que nos etiquetaron. Entonces sí lo empezaron a etiquetar a él como el niño que se porta mal, el niño que tiene este tipo de reacciones, el niño que... Y le echaron la culpa a él, ¿no? Un niño de 4 años que vivió cosas horribles, le están pidiendo, oye, es que tu hijo no se está pudiendo controlar, y tu hijo no está... En vez de ellos aceptar que no tenían las herramientas necesarias para lidiar con algo así. Pero sí fue una de las razones por las que dije, este tema se tiene que hablar, y también la sociedad tiene que ser más inclusiva y entender que estos niños están viviendo un proceso súper difícil de adaptación, de duelo, de sanación, y entre todos nos corresponde ayudarlos. Sí, porque al final, obviamente, y como en cualquier proceso, o sea, sobre todo en niños, que es distinto, ¿no? Desde los padres a cómo educan a los niños, ¿no? Y al final es un reflejo de lo que están viviendo y su convivencia, ¿no? Entonces es todo, como tú dices, es este tema de comunidad, de que todos tenemos que hablar de estos temas, escuchar sobre estos temas, involucrarnos en estos temas, porque al final del día eso nos va a enseñar a cómo convivir, o sea, no solamente con, por ejemplo, o sea, niños que fueron adoptados, sino en general, o sea, cualquier persona que se salga de lo que normalmente estamos acostumbrados, pues cómo es esa convivencia, ¿no? Y cómo es ese proceso. Si no estamos informados, si no estamos hablando de eso, pues no. Y que es un poco, o sea, yo le decía en la escuela, a ver, es como si de repente a un niño, de los que van aquí, se le mueren sus 2 papás en un accidente. Sí. O sea, y el niño se va a vivir con la tía, ponle que falta a la escuela 10 días y luego regresa. Creo que es importante que la escuela sepa que los papás se murieron, ¿no? Para entender el comportamiento del niño regresando. 2, pues cuando el niño regrese, a lo mejor va a estar enojado, va a golpear, va a llorar, va a reprobar, va a hacer 1000 cosas porque está en un duelo. Entonces, por eso es importante como mencionar la situación y aparte tener las herramientas para poder lidiar y acompañar a este niño después. No, y además entender que las personas que están a su cargo ahora están en un proceso de adaptación también entre ellos, ¿no? O sea, no, en este caso, por ejemplo, vamos a usar ese caso que tú decías, no sé si se queda con los tíos, ¿no? Que es una pareja, ¿sabes? Pero eran sus tíos. Entonces también ellos con el niño o niña están pasando un proceso de adaptación, de vivir juntos, de conocerse. Es como de tener otra adopción de golpe. Es otra adopción de golpe, ¿no? De conocerse, de vivir juntos, de adaptarse, de todo. Entonces la escuela también tendría que entender ese proceso, que no es como que, pues es que tu hijo no se adapta, ¿no? O sea, pues haz lo que se adapte. Pues no, o sea, no tienen todavía esa capacidad. Y no es como que digan, ok, sí, ya, lo voy a hacer. No, pues no. Es un proceso que tienen que ir viviendo en casa, en la escuela y en conjunto. Y a mí me enojó. A nosotros, bueno, terminamos de verdad. O sea, fue increíble porque sí nos pusieron como un límite de tiempo en la escuela. Fue como, no, si esto no lo arreglas en un mes, bye. Y es como, ¿cómo le puedes dar un mes a alguien que vivió algo así para sanar? Que aparte tiene 4 años. Y todavía su cerebro físico ni siquiera se ha terminado de desarrollar, no puede controlar sus emociones, ¿sabes? Hay como mil cosas. Pero bueno, sí.
Sí, Eso es o sea, un resumen. yo siempre lo pienso también como a veces nosotros como adultos no podemos controlar nuestras emociones, ¿no? O sea, Exacto. yo de 30 años no puedo controlar mis emociones a veces y es como que, pero tienes un mes. Si no te Exacto. comportas en un mes, un niño de 4 años, o sea, Y además un niño con una situación de trauma. totalmente. O sea, sabes O sea, que no sí tiene es sentido. muy distinto. Ujú. O sea, no tiene sentido y creo que también, o sea, y es muy cierto, o sea, ese trabajo con las escuelas va a ser importantísimo y clave, no solo para casos como el de Dominic, sino en general, ¿no? O sea, cualquier caso, como tú decías, así, seguramente Un accidente, hay una enfermedad, lo que sea. un cambio de vida, un divorcio. O sea, Sí. hay mil cosas a las que los niños, niñas se enfrentan día a día y pues que hay que saber lidiar Sí. con Sí, que todo, no puedes decir, bueno, pues si no se adapta, pues que se vaya. Ajá, y que O sea, tampoco porque- etiquetarlos, porque claro. no, ese es el niño que sus papás se divorciaron. Sí. Pues no tendría por qué ser una etiqueta. Sí, al contrario, o sea, tendrían que ser como este tema de, bueno, pues vamos a trabajar en conjunto para que sean parte de, ¿no? Ujú, exacto. Pero bueno, pues quiero agradecerte muchísimo, o sea, obviamente hay miles de cosas más y miles de preguntas más, pero creo que todo este panorama que nos diste, toda esta experiencia que nos contaste y el proceso que también está, ¿no? O sea, que sigues estando en ese proceso y que vamos a estar al pendiente, obviamente, en los comentarios y en la descripción del video voy a dejar las redes sociales de la cuenta para que la puedan seguir, para poder estar en comunicación con este proceso. Entonces te quiero agradecer mucho por venir y platicar. Y creo que lo único que te pediría es que ¿qué le dirías a si hay hoy, en este momento o en algún momento, alguien está viendo esto con la intención de que pues estás pensando si adoptas, si no adoptas, si lo hace, si no lo hace? ¿Qué le dirías? O sea, ¿qué consejo le darías? ¿Qué le dirías? Híjole, tantas cosas. Pero le diría definitivamente hazlo. O sea, para mí fue lo más difícil, pero lo más bonito que me ha pasado en mi vida. O sea, no me arrepiento de nada. Entonces, sí, mi consejo es, si tienes la duda, hazlo, empieza el proceso, pero capacítate, aprende, adquiere herramientas, trabaja en ti mucho y sí, o sea, sigue adelante. Y vale toda la pena. O sea, hay días difíciles, hay días muy buenos, pero los días buenos lo valen. Entonces, sí, háganlo. Adopten. Perfecto. Pues, de todas formas, vamos a dejar las redes para que pues cualquier persona te pueda contactar. Y si tiene alguna duda, si tiene algún comentario, para que pueda ir contigo. Te agradezco otra vez por venir, por platicar. ¿Algo más que quieres decir? ¿Todo bien? No, yo también te agradezco mucho por haberme invitado y por también ayudarme a visibilizar este tema y a compartirlo. Y pues sí, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Pues muchas gracias también a todos los que escucharon o vieron este episodio. Y nos escuchamos o nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Esto fue Indescriptivo, el podcast.